Buenas noches tengan todos. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Se puede ver la pantalla, la diapositiva? Buenas noches, Lee. Sí, se puede ver. Muchas gracias, Stephanie. Bueno, la tercera clase que nos toca ver, vamos a terminar estas diapositivas y bueno, si si concluimos en tiempo, vamos a avanzar, qué sé yo, las siguientes diapositivas, ¿no? De todas formas, a veces siempre generan o siempre quedan dudas respecto al avance del módulo. Yo quería consultarles. Buenas noches, ¿cómo están, Eisa? Buenas noches, Margarita, Claudia, Nilda. Quería consultar si tienen dudas respecto a lo que estamos viendo, tal vez algún comentario que quieran hacer. Por favor, les pido que puedan también participar o puedan absolver las dudas que tienen o tal vez algún comentario que tengan al respecto, ¿no? Del avance de materias. Sigan, por favor. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Muy bien. De todas formas, saben que en cualquier momento pueden hacer uso de la palabra, no hay ningún problema. Bueno, empezamos repitiendo lo que es el concepto de potestad tributaria, ¿no? Esto que va a delimitar, bueno, el módulo como tal, ¿no? La potestad tributaria es aquella facultad que tiene el Estado, habíamos dicho, ¿no? El Estado a través del órgano legislativo que detenta la soberanía a través del voto popular realizado por la población, ¿no? Que son los únicos que tienen competencia para emitir leyes de alcance nacional y de acuerdo a la autonomía que rige a partir de la gestión 2009, bueno, tenemos niveles de gobierno, ¿no? Nivel central, nivel departamental, nivel municipal. Estos tres niveles de gobierno pueden emitir leyes, es decir, también pueden crear tributos, modificar o suprimir los mismos a través del mismo mecanismo, ¿no? Hay un mecanismo para la emisión de leyes. Hay un órgano competente y un mecanismo, ¿no? Una vez que se establece lo que son los tributos a través de leyes, es decir, una vez que el legislador establece lo que se entiende por un tributo, posteriormente también la normativa establece qué facultades tiene la administración tributaria para poder exigir coercitivamente el cumplimiento del pago de ese tributo, ¿no? Nos referimos al procedimiento de ejecución tributaria, ¿no? Medidas coactivas para poder recuperar el adeudo tributario que el contribuyente decidió no pagar de manera voluntaria. Hemos visto dos principios limitadores, ¿no? El principio de legalidad o reserva de ley, que es un principio formal, y además hemos visto un principio que es más de contenido, ¿no? Del tributo como tal, que es el principio material, el principio de capacidad contributiva. También habíamos visto, eh, qué sé yo, acá, ¿no? ¿Qué se entiende por el principio de legalidad? No hay tributo sin ley previa que lo establezca, y un poco el contenido del principio de legalidad respecto al principio de sometimiento pleno a la ley. La administración pública, la administración tributaria en específico, tiene la obligación de cumplir o efectuar sus actuaciones en aplicación de una norma, ¿no? No puede inventarse procedimientos. Y en el hipotético de que lo haga, porque en el ámbito real sí lo hace, ¿no? Está sujeto a diferentes tipos de responsabilidades por la función pública y también está sujeto a las nulidades procesales que pueda disponer la autoridad jurisdiccional, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, los jueces, ¿no? Entonces, principio de sometimiento pleno a la ley y el otro principio de control judicial, ¿no? El principio de control judicial que implica, tenemos un principio político en la Constitución que es el principio de separación de poderes, ¿no? Órgano legislativo, órgano ejecutivo, órgano judicial. Toda la actividad del órgano legislativo, toda la
bueno, en este caso, toda la actividad del órgano ejecutivo, del presidente, ministros, y en este caso del Servicio de Impuestos, Aduana Nacional de Bolivia, está sujeto a un control posterior por parte del órgano judicial. En definitiva, podríamos decir que el órgano judicial se encarga de verificar que toda la actividad de la administración pública, de la administración tributaria, esté conforme la Constitución y conforme a la ley. Veamos, esto ya hemos visto, los antecedentes del principio de legalidad, y final, bueno, nos habíamos quedado en el principio de capacidad contributiva, ¿no? El principio de capacidad contributiva en el código, bueno, en la Constitución Política del Estado señala, ¿no? Todos los bolivianos tenemos la obligación de tributar en función a nuestra capacidad económica. Hemos visto la diferencia, que no es lo mismo capacidad contributiva que capacidad económica, ¿no? La capacidad contributiva en realidad es la delimitación de actuar del legislador al momento de establecer un tributo, ¿no? Es el aspecto, la principal cara de los impuestos va a ser la capacidad contributiva, pero nuestro sistema tributario actual no es la única cara de los impuestos, tenemos otra cara más de los impuestos que vamos a ver a continuación. Y como lo había consultado muy pertinentemente la anterior clase una compañera, respecto a la finalidad de los tributos, ¿no? ¿Qué finalidad tienen los tributos? Bueno, la finalidad de los tributos es básicamente que el Estado pueda obtener los ingresos suficientes, ¿no? Para poder efectuar sus actividades, ¿no? Una principal función que tiene el Estado es satisfacer necesidades públicas, ¿no? Necesidades públicas en el entendido de, haciendo una diferencia de necesidades privadas, ¿no? La sociedad tiene necesidades públicas y necesidades privadas. Una necesidad privada podría ser una necesidad de compañía, ¿no? Qué sé yo, una necesidad de ver un partido de fútbol a través de cable, una necesidad privada. Pero cuando hablamos de necesidades públicas nos referimos en alguna medida al ejercicio de un derecho, por ejemplo, el derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la vida, derecho al patrimonio, ¿no? Derecho a la dignidad, todos esos derechos que tiene, derecho a un juicio justo, derecho a un abogado de oficio, todos esos derechos están sustentados o están garantizados por el Estado a través de una institución pública, ¿no? Una institución pública, una institución del Estado se va a encargar de que los ciudadanos podamos gozar de esos derechos, y precisamente para que esa institución pública pueda funcionar, requiere de ingresos, ¿no? Entonces, lo que hace el Estado es verificar a través de la Constitución, o establece este principio limitador a la potestad tributaria, para que el legislador pueda verificar o pueda establecer aquellas situaciones donde se manifieste determinados aspectos de riqueza, ¿no? Para que pueda establecer tributos en función a esas manifestaciones, ¿no? Tenemos algunos indicadores de capacidad contributiva que habíamos visto: renta o ingreso, ¿no? Que tiene que ver con nuestro sistema tributario actual. Renta o ingreso producto del sueldo, salario de actividad que realice cualquier persona natural, ¿no? Tenemos el RSIVA, producto del ahorro también, ¿no? Que también en nuestro extracto bancario siempre sale cuando tienes un depósito en una caja de ahorros. Bueno, te va a salir un interés mínimo, ¿no? Pero también te van a cobrar la tasa o la alícuota de RSIVA del 13%, ¿no? Renta o ingreso, en este caso, producto de actividades de empresas o profesionales independientes, el IUE, ¿no? Y la manifestación de patrimonio. La manifestación de patrimonio, una persona que tenga propiedades, ¿no? Si bien en sí, esto es bueno aclarar, si bien el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos tiene como base imponible el propio bien inmueble, es decir, la extensión del bien inmueble, la construcción del bien inmueble, la ubicación del bien inmueble, no se grava el bien inmueble, ¿no? Sino se grava al propietario del bien inmueble, ¿no? Aquel que goza de aquella presunción de poder ser propietario de ese bien inmueble, ¿no? Nos referimos a la persona como tal, ¿no? Persona natural o jurídica. Otra manifestación de capacidad contributiva es el consumo.
exteriorizar la capacidad de compra también es una manifestación de riqueza, ¿no? Muy bien, la capacidad contributiva, como principio, tiene un contenido también, ¿no? Y obviamente cuando hablamos de capacidad contributiva también vamos a hablar de los principios de generalidad, el principio de igualdad, el principio de proporcionalidad, el principio de progresividad y el principio de no confiscatoriedad. Estos principios están establecidos, sí están establecidos en la Constitución Política del Estado, pero a su vez también están establecidos en la doctrina, ¿no? En aquellos estudios que han realizado, teóricos, y han establecido como respaldo para que se elabore un sistema tributario. El principio de capacidad contributiva ha ganado adeptos, es decir, en todos los sistemas tributarios del mundo, rige este principio porque al parecer, por lo menos para nuestra realidad actual, ¿no? Hasta que no exista otra forma de tributación, al parecer es un sistema justo, ¿no? Es un sistema que, que tiene como respaldo la redistribución de la riqueza, ¿no? Obviamente no todos tenemos la misma capacidad contributiva. Entonces, como no todos tenemos la misma capacidad contributiva y estamos en un estado que va a velar porque los derechos se cumplan, ¿no? Derecho a la salud, vivienda, los ingresos tributarios, específicamente los ingresos impositivos del tema de impuestos como tal, se van a redistribuir, ¿no? Se van a redistribuir porque también hay algo importante que señalar. No es posible prorratear, por ejemplo, el servicio que el Estado te presta, ¿no? Es decir, el Estado te presta servicios básicos, servicios públicos, a través de la recaudación impositiva. Me refiero a seguridad interna, policía, seguridad externa, los militares, administración de justicia, los jueces, infraestructura, camino, ¿no? Derecho a la salud, vivienda, derecho a la educación y demás. No es posible prorratear, es decir, no es posible establecer cuánto es lo que debió, cuánto es lo que debe pagar una determinada persona por gozar de esos derechos, porque en el mejor de los casos ustedes nunca van a tener la necesidad de acudir a un juez para la restitución de un derecho, para el reclamo de un derecho, ¿no? Me refiero a divorcio, asistencia familiar, me refiero a un tema penal, una estafa, un robo, ¿no? Me refiero a un incumplimiento de contrato civil, que, bueno, pues podría suceder como que no, ¿no? Entonces, no sabemos cuánto es lo que tendríamos que pagar por haber acudido a la administración de justicia, ¿no? Porque el juez tiene un sueldo, los funcionarios públicos tienen un sueldo, los auxiliares, secretario de juzgado y todo aquello, ¿no? Los policías tienen otro sueldo, entonces nosotros directamente no pagamos. Y lo que pasa es que con esos ingresos tributarios todo ingresa a la olla común, ¿no? Y lo que hace el Estado es redistribuir bajo un criterio de igualdad de justicia, ¿no? Hay un criterio de igualdad, de justicia para redistribuir la riqueza. Bueno, veamos esta parte. Para poder explicar un poco mejor esta parte de los ingresos, o mejor dicho, del contenido de la potestad, perdón, del principio de capacidad contributiva, vemos, ¿no? El principio de igualdad. La igualdad en la Constitución Política del Estado, eh, tiene, se lo entiende de tres formas, ¿no? Una forma es un principio, es decir, un principio es una directriz que se debe de acudir, ¿no? Para la interpretación de las leyes, es una garantía constitucional, ¿no? Que gozamos todos los ciudadanos, y también es un derecho, ¿no? Es un principio, una garantía y un derecho. En esos tres ámbitos se aplica lo que es el principio de igualdad, ¿no? O la garantía o el derecho a la igualdad. Y otros teóricos incluso señalan que el derecho a bueno, el principio de capacidad contributiva simplemente es la manifestación del principio de igualdad, ¿no? Entonces, el principio de igualdad o el derecho a la igualdad o la garantía a la igualdad eh, se lo entiende también de diferente forma, ¿no? No hay una igualdad como tal, una igualdad en la realidad. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales, ¿no? La evolución del principio de igualdad eh, se ha delimitado de la siguiente forma, ¿no? Se tiene que tratar igual a los iguales y se tiene que tratar de manera desigual a los desiguales, ¿no? Y este concepto o esta evolución del principio de igualdad se materializa en diferentes campos o diferentes ámbitos de la vida en sociedad, ¿no? Por ejemplo, el Estado. El hecho
de tratar desigual a los desiguales. Es una discriminación, sí, pero es una discriminación positiva, ¿no? Tenemos dos tipos de discriminación, una discriminación negativa, que es tratar de diferente forma simplemente por razones de credo, sexo, religión, profesión, ocupación y demás, que está prohibido, ¿no? Es, bueno, que está regulado dentro de nuestra realidad, y otro tipo de discriminación es la discriminación positiva, es decir, eh, diferenciar ciertos grupos sociales vulnerables para poder otorgar algún tipo de beneficio, ¿no? Eso es lo que hace el Estado a momento de repartir los bonos, o por lo menos para elegir a qué tipo de personas entregar un bono, ¿no? Aplica el principio de igualdad, pero un principio de igualdad respecto a tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, ¿no? Ve grupos vulnerables, por ejemplo, niños en edad escolar para otorgar el bono Juancito Pinto, adultos mayores para otorgar el bono dignidad, madres, ¿no? O, bueno, claro, madres, bono Juana Zurduy de Padilla, hay un bono para los discapacitados, creo, en La Paz. Entonces, el Estado es lo que hace es eso, básicamente, ¿no? Aplica el principio de igualdad, pero en esta concepción, ¿no? Ahora bien, dentro de nuestro sistema tributario también se aplica el principio. No todos los contribuyentes tienen la misma capacidad contributiva, ¿no? Hay contribuyentes que tienen mayor capacidad contributiva y hay contribuyentes que tienen menor capacidad contributiva. Y hay otros que tienen actividad económica, pero no demuestran ningún tipo de capacidad contributiva, es decir, no pueden aportar al Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que generan solamente es útil para que puedan tener una vida digna, ¿no? Es decir, no pueden generar un excedente, ¿no? Para poder aportar o para poder cumplir con esa obligación estatal que tienen de tributar, ¿no? Entonces vemos, en nuestro sistema tributario boliviano hay una clasificación de contribuyentes. Tenemos dos regímenes tributarios, ¿no? Tenemos el régimen general, que está compuesto por pricos, gracos y resto, ¿no? Pricos son los principales contribuyentes, gracos son los grandes contribuyentes y resto, bueno, pues es cualquier contribuyente que no ingrese a la categoría ni de prico ni de graco, ¿no? La normativa reglamentaria que emite la administración tributaria establece, ¿no?, a quienes se consideran pricos. Pricos se consideran eh, a los contribuyentes en función a su volumen de ventas, ¿no?, a la importancia tributaria que tienen, a la importancia de la declaración de las utilidades obtenidas y a la importancia del movimiento económico, ¿no? Establece como un ranking de empresas la normativa reglamentaria tributaria. Dice, del 1 al 100, en el ranking de empresas, ¿no?, se van a considerar pricos, ¿no?, principales contribuyentes. Bueno, hasta el año pasado, hasta bastantes años atrás, ¿no?, el presupuesto general del Estado o el Ministerio de Economía siempre expresaba, siempre comunicaba a la población el presupuesto ciudadano, ¿no? Presupuesto general ciudadano. Y explicaba, obviamente, esta parte de los principales contribuyentes también, pero obviamente de otra forma. Y tenemos una principal empresa, ¿no?, estatal, que rige en Bolivia, la principal empresa en función a ingresos, que es YPFB. Después están otras empresas como de telecomunicaciones, ¿no? Creo que CBN también es Prico. Entonces, vemos acá, del 1 al 100, se consideran, se categorizan como principales contribuyentes. Del 101 al 2000, se categorizan como grandes contribuyentes, ¿no?, también en función al volumen de ventas. Y cualquier otro contribuyente que no ingresa a la categoría de Graco ni Prico, bueno, pues va a ser resto, ¿no? Tenemos otro régimen tributario que son los regímenes especiales, ¿no?, que acá está el régimen simplificado, que está el régimen agropecuario unificado, y también está el régimen del sistema integrado, ¿no? Agropecuario unificado y el régimen del sistema integrado. Vemos como ejemplo el régimen simplificado, ¿no?, donde también hay una clasificación de actividades, ¿no? Artesanos, vivanderos y comerciantes minoristas. Tienen que tener un capital de 60,000 bolivianos, ¿no?, y sus ventas anuales no pueden superar los 148,000 bolivianos. ¿Qué más? Ya hay 5 categorías del régimen simplificado y, bueno, pagan de manera bimensual, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto?
los contribuyentes que se dedican, o las personas que se dedican a algún tipo de actividad, que tienen un capital menor a 60.000 bolivianos, eh, no demuestran capacidad contributiva, ¿no? De acuerdo a nuestra normativa, ¿no? No demuestran capacidad contributiva. Es por eso que no tienen la obligación de estar inscritos en ningún régimen, ¿no? Y los regímenes, en este caso el simplificado y el general, tienen características diferentes. El ámbito de trabajo de la profesión de contadores, ustedes lo saben muy bien, radica en estos tres, ¿no? O en el régimen general. En cambio, en el régimen simplificado no es necesario porque no llevan libro de compras y ventas, no presentan estados financieros ni nada, no emiten factura, ¿no? Entonces, podríamos decir que aquel contribuyente que tiene un capital menor a 60.000 bolivianos, ¿no? Y es un comerciante minorista, tal vez es un vivandero o un artesano, no demuestra capacidad contributiva, por lo menos para nuestro sistema tributario, entonces no está en la obligación de inscribirse, no está en la obligación de tributar, ¿no? Hay algún ejemplo específico, sí podría comentarles respecto a los procedimientos de control que realiza la administración tributaria, ¿no? Procedimientos de control coercitivo que hacía antes, ¿no? Con mayor ímpetu la administración tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, emisión de factura e inscripción en los regímenes tributarios respectivos, ¿no? Y en función a esto verificaba que los contribuyentes estén inscritos en el régimen que les corresponde, ¿no? O no estén camuflados dentro del régimen que les corresponde, ¿no? Este sistema tributario que tenemos acá, clasificado en régimen general, régimen simplificado, tiene también críticas, ¿no? Porque dicen que, bueno, rompe con el esquema de compra-venta respecto al IVA, porque los del régimen simplificado no les interesa comprar con factura, compran en el mercado informal, ¿no? Entonces, ya no existe esa finalidad respecto al consumo, ¿no? Ya no se aplica lo que es el principio de igualdad. En todo caso, este criterio de tratar desigual a los desiguales va a crear mayores desigualdades respecto al régimen general, ¿no? Bueno, también podría ser correcto, podría ser cierto, bueno, como vemos todas las críticas que se realizan, bueno, se rescatan también, ¿no? Por otro lado, tenemos el principio de igualdad, que lo acabamos de explicar, el principio de proporcionalidad, ¿no? Y el principio de progresividad. El principio de proporcionalidad y progresividad también son un componente especial de lo que es la capacidad contributiva e implica que a mayor ingreso, mayor capacidad de tributación, ¿no? Nuestro sistema tributario, nuevamente les comento, que tiene un sustento en base a un impuesto específico que va a ser el IVA, ¿no? El IVA es un impuesto eh, que grava el consumo. Es uno de los, a nivel mundial el IVA es uno de los principales impuestos, ¿no? Porque es de fácil recaudación también, eso es lo que dicen los teóricos, ¿no? Claro, los doctrinarios, es de fácil recaudación, entonces el IVA es un impuesto, en Bolivia por lo menos es el principal impuesto, porque después está el IUE, ¿no? El IVA del 100% de recaudación, el IVA recauda aproximadamente el 40%, ¿no? El 39% de la recaudación. Y todos, bueno, ustedes saben perfectamente que llegamos a pagar el IVA, ¿no? Porque cuando compramos algo, ¿dónde repercute, en quién repercute el impuesto? Va a ser en el comprador, ¿no? Y el vendedor actúa como agente de percepción y al mes siguiente tiene la obligación de emposar al fisco, declarar y pagar, ¿no? Pero el que paga en definitiva el IVA va a ser el comprador. Entonces, como nuestro sistema tributario boliviano tiene como un principal impuesto el IVA, nuestro sistema tributario no podríamos decir que no cumple con este principio de progresividad, ¿no? Porque el IVA es un impuesto regresivo, ¿no? ¿Qué entendemos por progresividad? A mayor ingreso, mayor capacidad contributiva o mayor obligación de pago. Sin embargo, el IVA es un impuesto regresivo. ¿Por qué? Porque mayor ingreso, menor pago de impuestos. No es lo mismo una persona que tiene un ingreso de 10.000 bolivianos, que compra un televisor de 5.000, que va a pagar o va a comprar en el mercado formal y va a pagar obviamente el producto con la factura, que una persona que gana 20.000 bolivianos, aunque compra el mismo televisor y tiene la misma factura. Es decir, la persona que tiene mayor ingreso
el impuesto le va a repercutir menor gasto, ¿no? Por lo menos en porcentajes respecto a la persona que gana 10.000 bolivianos, ¿no? Entonces, por eso hablamos que en este caso nuestro sistema tributario llega no necesariamente a ser progresivo, en todo caso llega a ser regresivo, ¿no? Es decir, a mayor ingreso, menor pago de impuestos, ¿no? Porque reiteramos, nuestro sistema tributario está respaldado con el IVA. Pero bueno, también hay otro ejemplo que podríamos señalar respecto a que efectivamente sí se aplica el principio de progresividad y proporcionalidad respecto a dos actividades comerciales específicas, ¿no? Que es el impuesto sobre impuesto, o lo que se denomina como el surtax en inglés, para actividades financieras, entidades financieras, o para actividades mineras, ¿no? En este caso hablamos del IUE. Cuando en alguna de estas dos actividades llegan a un monto de utilidad específica, ¿no? Entonces se va a aplicar una alícuota adicional, ¿no? A la utilidad. Muy bien, podemos poner como ejemplo estos dos, ¿no? Entidades financieras y minería que tenemos actualmente. Ahora bien, respecto al principio de generalidad, tendríamos que decir que tiene que ver, obviamente, con el principio de igualdad, es decir, que cualquier contribuyente que esté en una situación similar tiene la obligación de pagar. Cuando una normativa, cuando una ley se emite, ¿no? Cuando una ley que crea impuestos se emite y establece un hecho generador, cualquier persona que llegue a perfeccionar el hecho generador tiene la obligación de pagar, ¿no? A eso nos referimos con el principio de generalidad, que llega a todos que están en una misma condición, en una misma situación, o que están realizando o están perfeccionando el hecho generador del tributo. Ahora bien, dentro de nuestro sistema tributario también hay algún tipo de particularidades, ¿no? Que también se aplican o también se regulan en todo el mundo. El caso específico es la exención o las exenciones tributarias, ¿no? Algunos señalan que la exención tributaria rompe con el principio de generalidad, ¿no? Y otros respaldan la exención tributaria porque la misma tiene, eh, tiene un respaldo, ¿no? En nuestro caso podríamos ver algunos ejemplos de exenciones. Por ejemplo, bueno, primero, ¿qué es una exención, no? Una exención es una disculpa o es una dispensa establecida en la ley, ¿no? Tiene que estar establecido en la ley para que pese un contribuyente perfeccione el hecho generador del tributo, no esté en la obligación de pago, es decir, esté exento del pago del tributo. Ahora bien, tenemos una ley de exenciones para los artistas nacionales, ¿no? Para los artistas nacionales que manifiesten arte o cultura nacional en lugares autorizados van a estar exentos del pago del IVA, del IT y del IUE. Otra exención, podríamos decir, la ley de exención de la actividad industrial en la ciudad del Alto. Cualquier industria que se instale en la ciudad del Alto, ¿no? Va a estar exenta del pago del IUE por 10 años, ¿no? Otras exenciones en el ámbito municipal, podríamos decir, en el ámbito municipal de la ciudad de La Paz, tenemos la exención de pago del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles a aquellas personas que hayan ido a la guerra del Chaco, extensible para las viudas, ¿no? Y estos criterios de exenciones en nuestra realidad sí tienen un respaldo económico, social, político, ¿no? Porque por un lado se agradece a aquellas personas que hayan ido a la guerra del Chaco a defender la patria y se retribuye, ¿no? A través de una exención tributaria. En el caso de la ciudad del Alto, la ciudad más joven de Bolivia, también se respalda política y económicamente para que esta ciudad pueda crecer económicamente, ¿no? Porque una industria va a generar empleo, ¿no? Va a generar empleo, va a generar movimiento económico. Lo mismo podríamos decir respecto a los artistas nacionales que van a gozar de una exención por manifestación de cultura, arte, ¿no? Siempre y cuando sea en un lugar autorizado. Entonces podríamos decir que la exención, si bien rompe con el principio de generalidad, pero sí está respaldado, ¿no? Pero tenemos otros sectores, por ejemplo, los cocaleros, que rompe con el principio de generalidad, porque ellos sí estarían en la obligación de tributar, ¿no? Por la actividad comercial que realizan, pero bueno, tienen un tratamiento diferenciado, ¿no? No es que no pagan, ¿no? Una vez tuve una conversación con un dirigente cocalero, me dijo, no es que no pagamos, sí pagamos, pero tenemos otro régimen
que cumplir. Bueno, en todo caso, el régimen que tiene que cumplir, que paga, no sé por qué cuestiones, pero en realidad sí deberían ingresar al régimen general, ¿no? Y pagar los impuestos que corresponden, el IVA, el IT y el IWE. Y finalmente tenemos el principio de no confiscatoriedad, que tiene que ver con el derecho a la propiedad, ¿no? Todos, cuando hablo de derecho a la propiedad, no me refiero solamente al derecho a la propiedad que tenemos respecto a los bienes inmuebles, sino derecho a la propiedad al dinero que tenemos también, ¿no? O a las ganancias, o a las utilidades que podemos obtener producto de una actividad económica. Entonces, cuando un impuesto llega a ser confiscatorio, lo que tiene que suceder, ¿no? Es que el Tribunal Constitucional verifique dicha situación y pueda declarar la inconstitucionalidad del tributo. En realidad, cualquiera de estos principios pueden ser analizados por el Tribunal Constitucional. Cualquiera de estos principios pueden ser analizados por el Tribunal Constitucional para verificar si la ley que ha creado un tributo, un impuesto, esté acorde con estos principios, ¿no? El ejemplo claro que les puedo poner respecto a la capacidad contributiva, igualdad, no confiscatoriedad es la sentencia constitucional que se les ha otorgado para que puedan revisar, ¿no? Que tiene que ver estrechamente con estos tres principios, ¿no? Respecto al impuesto al juego. Ahora bien, poniendo algunos ejemplos, eh, primero, vemos acá, esta parte, estos principios, este principio de capacidad contributiva y el principio de legalidad, obviamente se tienen que cumplir a momento de la creación del tributo, ¿no? Es decir, ¿a quién va dirigido en primera instancia estos principios establecidos en la Constitución? Van dirigidos al legislador, es decir, a la Asamblea Legislativa para que pueda considerar estos principios y pueda emitir un tributo acorde a los mismos, ¿no? Ahora bien, el hecho de que el tribunal, o mejor dicho, el órgano legislativo tenga que cumplir estos principios, no significa que posterior a la emisión del tributo, de la ley, estos principios ya no tengan validez o ya no tengan valor o ya no se apliquen, ¿no? En todo caso, estos principios de capacidad contributiva, principios limitadores a la potestad tributaria, el de igualdad, razonabilidad, proporcionalidad, progresividad, no confiscatoriedad, ¿no? Se aplican también por el Tribunal Supremo de Justicia para verificar los casos que van a estar sujetos a resolución, ¿no? Entonces, veamos este ejemplo. La sentencia 423-2006 emitida por el Tribunal Supremo ha establecido la siguiente, o ha resuelto el siguiente conflicto, ¿no? Tenemos una universidad que es la Universidad Udabol de la ciudad de Santa Cruz, perdón, que ha sufrido un siniestro, es decir, se ha quemado toda la universidad y por ende también se ha quemado la documentación contable, ¿no? Ahora bien, lo que pasó es que posterior al siniestro, ¿no? La administración tributaria le inicia un procedimiento de fiscalización para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, IVA, IT e IWE de la universidad, ¿no? Dentro del procedimiento de determinación, lo que hace la administración tributaria es notificar y solicitarle documentación al contribuyente para que pueda presentar, pueda respaldar. Muy bien, ustedes conocen también que para que pueda considerarse un gasto deducible, tiene que estar respaldado por la documentación original y ese gasto tiene que estar vinculado con la actividad del contribuyente, ¿no? Y el esquema, podríamos decir, del IWE, ¿no? Del impuesto sobre las utilidades, es ingresos brutos menos gastos, ¿no? El resultado va a ser la utilidad neta imponible y a la utilidad neta imponible recién se aplica lo que es la alícuota del 25%. Entonces, lo que pasó, la administración tributaria le inició un procedimiento de determinación a esta Universidad Udabol y, bueno, pues le ha solicitado documentación. La universidad le ha
puesto en conocimiento que la universidad sufrió un siniestro, un incendio, ¿no? Que fue puesto a conocimiento de las autoridades respectivas, salieron más noticias, periódicos y demás. La administración tributaria le dijo, bueno, pues el artículo 8, creo que es del Decreto Supremo 24051, reglamentario del IUE, establece cuáles son los requisitos para que se pueda establecer un gasto deducible, ¿no? Es decir, tienes que presentarme documentación original y tiene que estar vinculado tus gastos con la actividad grabada. Pero la universidad le dijo, bueno, pero es que todo se ha quemado, no tengo ninguna documentación. Y bueno, la administración tributaria dijo, o estableció en su procedimiento de determinación, en la resolución determinativa, bueno, como no tienes documentación, no te voy a considerar ningún gasto deducible. Entonces voy a establecer el alícuota del 25% sobre los ingresos brutos, ¿no? Entonces, obviamente, esta problemática, ¿no? En cierta medida, el contribuyente no estaba de acuerdo, ¿no? ¿Qué contribuyente va a estar de acuerdo que le establezcan la determinación de un impuesto, en este caso del IUE, sobre el ingreso bruto sin considerar ningún gasto, ¿no? Considerando aún que existe una situación que avala que la documentación no está disponible, ¿no? Por el siniestro ocurrido. Entonces, lo llevó a un proceso de impugnación en sede administrativa, recurso de alzada, recurso jerárquico a la autoridad de impugnación tributaria. Lamentablemente, la autoridad de impugnación tributaria emitió un fallo, una resolución, que le dio la razón a la administración tributaria aplicando la letra muerta establecida en la ley 841 y en el decreto supremo reglamentario al IUE. Es decir, la regla general, documentación original y que esté vinculado con la actividad. El Tribunal Supremo de Justicia, en un criterio más amplio, bajo el principio de control judicial que hemos visto también, verifica la situación y dice, bueno, pues lo que está ocurriendo no es correcto. ¿Por qué? Dice, ¿no? El hecho de desconocer los gastos van a repercutir en la vulneración. Gastos y costos, ¿no? Para la obtención de la utilidad van a repercutir en la vulneración de los principios de legalidad, los parámetros de razonabilidad, verdad material, capacidad contributiva y prohibición confiscatoria del Estado. Es decir, no puedes aplicar dentro de tu procedimiento de determinación, no puedes aplicar la alícuota del 25% a los ingresos brutos sin considerar ningún gasto, ¿no? Y esto obviamente ha ido a favor del contribuyente, ¿no? Un criterio similar, una sentencia similar a la antes aludida, tenemos en la sentencia número 12, 2017, que señala básicamente lo siguiente, ¿no? También se trata de una fiscalización que realizan a una persona o una empresa, en este caso, que se dedica a la construcción de bienes inmuebles, departamentos, ¿no? Construyen departamentos y los venden. Muy bien, la administración tributaria también ha, obviamente, recabado la información respectiva, información de derechos reales, para verificar que la construcción de los departamentos o de los inmuebles realizados fueron vendidos, ¿no? Había efectivamente un perfeccionamiento de hechos generadores como el IVA, no el IVA, el IT y el IUE, ¿no? Porque por el IVA no es un hecho generador producto de la venta de bienes inmuebles, pero sí del IT y del IUE, ¿no? Pero, bueno, el contribuyente no presentó la documentación de respaldo respecto a los gastos incurridos producto de la construcción de los departamentos, de los inmuebles, gastos por, qué sé yo, de material de construcción, gasto de de la empresa que construye el inmueble y demás, ¿no? Entonces tenemos una problemática similar. Como el contribuyente no presentó ningún tipo de documentación de respaldo respecto a los gastos, la administración tributaria nuevamente aplicó la regla general establecida en el artículo 24051, que tiene la obligación del contribuyente para poder establecer los gastos deducibles, documentación original y que esté vinculado con la actividad, ¿no? Como no presentó esa documentación original, nuevamente aplicó la determinación de la alícuota del 25% del IUE sobre los ingresos brutos, ¿no? Entonces, nuevamente, el Tribunal Supremo de Justicia señaló, ¿no? Aplicar
la alícuota del 25% sobre los ingresos brutos representa vulneración a los principios de equidad tributaria, capacidad contributiva y proporcionalidad. Es decir, ya no se le reconoce al contribuyente los gastos realizados. Entonces, como no se le reconoce los gastos realizados, se está solicitando al contribuyente un impuesto mayor al que debe pagar, ¿no? Esa es la lógica. Entonces, tenemos estos dos impuestos, o dos ejemplos, ¿no? ¿Alguna consulta que tengan hasta acá? ¿Algún comentario que quieran hacer? Chats, ¿no? Por favor, les voy a pedir, como están poniendo sus nombres, que las personas que no pusieron todavía pongan para que pueda controlar la asistencia. Muy bien, entonces pasemos a ver esta otra parte. Habíamos dicho que la Constitución Política del Estado tiene dos partes, ¿no? Una que va a ser la parte orgánica y la parte dogmática. Si bien hemos establecido anteriormente algunos principios limitadores a la potestad tributaria, no significa que otros principios o derechos o garantías establecidos en la Constitución no se apliquen al ámbito tributario, ¿no? Pero esto ya se aplica más al ámbito procesal, es decir, más al ámbito de determinación de la deuda tributaria, es decir, a la actuación de la administración tributaria y obviamente respecto al resguardo de los derechos que tienen todos los contribuyentes, al resguardo de los derechos que tenemos todos los ciudadanos en general, ¿no? Pero también esto se aplica al ámbito tributario. El principio de seguridad jurídica implica la aplicación objetiva de la ley, ¿no? Ese es el entendimiento que tenemos respecto al principio de seguridad jurídica, es decir, la aplicación objetiva de la ley sin que el capricho de las autoridades puedan establecer criterios contrarios a la ley, ¿no? Es decir, todos tenemos conocimiento de la norma. Una regla del derecho también es la siguiente: nadie puede alegar desconocimiento de la norma, ¿no? Entonces, el principio de seguridad jurídica implica que todos tenemos en cierta medida un grado de certeza respecto a la aplicación de la norma. Conocemos nuestros derechos, conocemos nuestras obligaciones, conocemos los hechos generadores del tributo, conocemos también si se está perfeccionando el hecho generador del tributo o no. Conocemos el procedimiento de determinación, conocemos la normativa y sabemos, ¿no?, en cierto grado, cuál podría ser el resultado de un incumplimiento o una obligación formal material, ¿no? Muy bien, eso podríamos entender de esa forma el principio de seguridad jurídica que irradia todo el ordenamiento jurídico porque es un principio constitucional. Una garantía constitucional que tenemos es la garantía de la irretroactividad de la ley. Es decir, las leyes se aplican siempre para hechos futuros, no para hechos pasados, ¿no? Y acá tenemos una controversia tributaria eh, muy puntual, muy específica respecto a la prescripción en materia tributaria. No sé si ustedes han escuchado este tema, pero por lo menos ha habido demasiado conflicto respecto a la interpretación de la norma tributaria, específicamente respecto a la prescripción tributaria, ¿no? Hasta la gestión, la ley 2492, desde su promulgación en la gestión 2003 hasta, bueno, las modificaciones normativas hasta la gestión 2012, establece de forma clara que la prescripción opera en el plazo de 4 años. Prescripción para las facultades de determinación de la deuda, prescripción para las facultades de imposición de sanciones, prescripción para la ejecución de la deuda tributaria, ¿no?, que es diferente. Muy bien, a partir de la gestión 2012 se han emitido disposiciones normativas, nuevas leyes modificatorias, por ejemplo, la ley 291 de septiembre de 2012, la ley 317 de diciembre de 2012, la ley 812 de la gestión 2016, que han modificado el cómputo de la prescripción, ¿no? La ley 291 establece la imprescriptibilidad de las obligaciones de la deuda tributaria determinada, es decir, de la deuda tributaria firme ejecutorial. Establece un plazo de prescripción progresivo de la prescripción para la determinación de la deuda.
La gestión 2012, 4 años, la gestión 2013, 5 años, así hasta la gestión 2018, 10 años atrás, ¿no? La gestión 2016 emite la ley 812 que establece un plazo único de prescripción de 8 años. Muy bien, digamos, no hay ningún problema en las modificaciones normativas, pese obviamente a que no correspondería que el legislador amplíe las facultades de la determinación de la deuda, porque, perdón, no corresponde que se amplíe el plazo de la prescripción, porque esto genera inseguridad jurídica, ¿no? Que es un principio constitucional. El tema de la imprescriptibilidad de la deuda tributaria firme, ¿no? Que está vigente actualmente, también vulnera lo que es el principio de seguridad jurídica, porque no podemos estar reatados a una deuda de manera indefinida, ¿no? No importa cuántos años pase, la deuda va a estar ahí. Pero bueno, el tema de la irretroactividad de la ley y la prescripción lo podemos resumir de la siguiente forma. La administración tributaria aplicó y, bueno, continúa aplicando la prescripción de manera retroactiva, ¿no? Así, actualmente, desde la gestión 2016 se establece que son 8 años de prescripción. Obviamente, si es de la gestión 2016, tiene que aplicarse para hechos generadores posteriores a la gestión 2016, no para hechos generadores anteriores a la gestión 2016, ¿no? Esa es la regla de la aplicación de esta garantía. Las normas siempre rigen para hechos futuros, no para hechos pasados. Bueno, avancemos un poco más. El principio de non bis in idem, un término latín que significa no dos veces por el mismo hecho. Y este principio tiene dos vertientes, o lo podemos dividir en dos, ¿no? Un carácter sustantivo y un carácter procesal. Ejemplificando un poco mejor este principio de non bis in idem, podemos decir que una persona, en el ámbito penal, ¿no? Una persona no puede ser procesada dos veces por una supuesta comisión de un delito. Si la primera vez dentro de la investigación de la supuesta comisión del delito el ciudadano salió inocente, entonces no puede haber una segunda investigación, ¿no? Si se le sentenció a una persona por un determinado delito, estafa, 5 años, posteriormente no se le puede volver a sentenciar por esa misma situación, ¿no? En el ámbito tributario podemos decir que es lo mismo, ¿no? Aplica de la misma forma. El non bis in idem sustantivo, ¿qué significa? No puede haber dos tributos que recaigan sobre un mismo hecho generador, ¿no? Entonces, tendríamos que verificar si... Me parece que actualmente no tenemos dos tributos que recaigan sobre el mismo hecho generador. De lo contrario, ya se hubiera activado los mecanismos correspondientes para que el Tribunal Constitucional verifique esta situación y pueda declarar la inconstitucionalidad o verificar si es constitucional o no esa ley, o ese hecho imponible o ese tributo, ¿no? Y por otro lado, la otra vertiente del non bis in idem, que significa no dos veces por el mismo hecho, es el ambiente procesal, que no puede existir dos procedimientos de determinación por el mismo impuesto, gestión y periodo, ¿no? Que ya lo vamos a ver un poco más adelante de mejor forma cuando ya lleguemos al procedimiento de determinación. Ahora, el debido proceso, el derecho al debido proceso, igual es un principio, es un derecho y es una garantía en tres vertientes, que implica varias cosas, ¿no? También está dentro del debido proceso, está el derecho a la defensa, dentro del debido proceso está el derecho a la motivación, a la fundamentación de las resoluciones por parte de la administración tributaria, por parte de la autoridad de impugnación tributaria, por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, es un derecho sumamente amplio, ¿no? El derecho a la defensa, derecho a que puedas tener una defensa técnica, derecho a que tengas un tiempo específico, un plazo prudente para que puedas defenderte de una actuación, ¿no? Es bastante amplio este derecho, ¿no? Ahora bien, el derecho a la defensa básicamente está regulado en todos los procedimientos. Antes de que la administración tributaria pueda establecer una determinación, una deuda o una sanción, el procedimiento mismo va a otorgar al contribuyente un plazo para que pueda presentar sus descargos, ¿no? Es decir, no puede haber una aplicación de una sanción o una deuda de manera directa. Tiene que establecer la normativa misma, el legislador tiene que aplicar este derecho
para que exista un plazo prudente para que el contribuyente pueda defenderse, ¿no? El derecho a la defensa. Y bueno, con esto, bueno, tenemos todavía esta parte, ¿no? Los principios de la política fiscal. El artículo 323 de la Constitución establece de manera textual lo siguiente, ¿no? La política fiscal, dice, se basa en los siguientes principios. Capacidad económica, que hemos visto que es capacidad contributiva, ¿no? El principio de igualdad, el principio de progresividad, el principio de proporcionalidad, que son principios limitadores a la potestad tributaria, que se aplican a momento de la emisión de la ley que va a crear un tributo, y también se aplican a la administración tributaria tiene la obligación de aplicar estos principios a momento de la determinación de la deuda tributaria. Y en el caso de que no lo aplicase la administración tributaria, en un procedimiento de impugnación el Tribunal Supremo de Justicia también va a poder eh, resguardar y aplicar estos derechos para dejar sin efecto, para anular el procedimiento de determinación. Y en el caso, ¿no?, de que el órgano legislativo emita una ley que cree un tributo que vaya en vulneración de estos principios, también el Tribunal Constitucional va a verificar y va a poder expulsar del ordenamiento jurídico ese tributo, ¿no?, creado sin haber cumplido con estos principios constitucionales a la potestad tributaria, ¿no? Ahora bien, los principios de transparencia tienen que ver más con la gestión, tienen que ver más con la administración tributaria. El de universalidad tiene que ver, bueno, podemos entender como el de generalidad, ¿no?, que ya lo hemos visto. El de control también es un principio de gestión de la administración pública, de la administración tributaria. Sencillez administrativa de gestión, ¿no?, que también ustedes saben perfectamente cómo, de acuerdo a la profesión, a la actividad profesional que realizan, que no necesariamente la actividad o la administración tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales aplica este principio de sencillez administrativa, ¿no?, porque ustedes saben perfectamente que no es muy sencillo manejar sus sistemas. El principio de capacidad recaudatoria, ¿no?, que no es lo mismo que capacidad contributiva, ¿no?, también es un principio de gestión que la administración tributaria tiene que cumplir. Ahora, para entender un poco mejor este tema de los principios de la política fiscal, que no son lo mismo que los principios de capacidad contributiva, ¿no?, que acá se ha mezclado todo, podemos ver este esquema, ¿no?, en el cual se ubica dónde está el derecho tributario y el derecho fiscal y el derecho financiero. Bueno, el derecho financiero va a ser, por así decirlo, lo general, ¿no? Va a ser lo amplio de la materia como tal. El derecho financiero tiene que ver con el conjunto de normas que regulan los ingresos y gastos, ¿no? A lo que le va a interesar o va a ser objeto de estudio del derecho financiero, va a ser el presupuesto, la ley del presupuesto general del Estado, que va a establecer los ingresos y gastos dentro de un Estado, ¿no? Muy bien, derecho financiero, ingresos y gastos. Ahora, un poco más adentro va a estar el derecho fiscal, que no es lo mismo que derecho tributario, ¿no? También hay una diferencia. El derecho fiscal va a verificar los ingresos que percibe el Estado, ¿no? Y tenemos diferentes fuentes de ingresos, ¿no? Puede ser fuente de ingreso bueno, tenemos fuentes de ingresos, una de las fuentes de ingreso más importantes van a ser los tributos, específicamente los impuestos. Otro va a ser el patrimonio que tiene la propia administración pública, el Estado. Y va a ser el ingreso que genera la propia administración pública, ¿no?, producto de los servicios que presta también. Y otro va a ser, qué sé yo, el crédito público, ¿no?, los préstamos que pueda realizar. Dentro del derecho fiscal, ¿no?, de los ingresos, acá ya está el derecho tributario recién, ¿no? Y el derecho tributario obviamente ya tiene que ver con el tema de los tributos, ¿no? Pero el derecho tributario está dentro del derecho financiero y dentro del derecho fiscal también. Bueno, entonces hasta acá ya hemos concluido esta parte. Quisiera consultarles o cederles la palabra a ustedes para que me digan si tienen consultas, algún comentario que quieran hacer. Y esa otra parte ya es un poco más, lo vamos a ver un poco más rápido, ¿no?, que es una antesala para ver el procedimiento de determinación, ¿no?, que lo vamos a ver la siguiente semana. Entonces, por favor, ¿qué consultas tienen?
Licenciado, buenas noches. Le habla Carmen Rosa Condori. Quería hacerle ¿Cómo una está? consulta. Muy bien. Respecto a la ley 100, hay unos parágrafos donde hablan respecto a la expropiación de estaciones de servicios. ¿Estaría siendo inconstitucional, por así decirlo? ¿Estaría violando algún derecho, perdón, algún principio? En este caso, por favor, gracias. Gracias por la pregunta. Tendríamos que verificar, ¿no? Cuando se emite una ley, eh, esta ley puede surtir efectos jurídicos, ¿no? Hasta que dentro de una acción constitucional se lo pueda llevar a juicio de constitucionalidad para ver si la ley es o no es contraria a un principio de derecho o garantía constitucional, ¿no? El tema de la ley 100 o el tema de las estaciones de servicio tiene una particularidad, ¿no? Así como el Estado, por ejemplo, el tema de la no emisión de factura, ¿no? Había una ley que se emitió, no recuerdo el número de ley, creo que es de la gestión 2012, la ley 212 creo, que establecía que la no emisión de factura, después de la quinta vez, ¿no? De la reincidencia, perdón, de la quinta vez, bueno, correspondía a la clausura definitiva. Obviamente el Tribunal Constitucional o los contribuyentes han activado los mecanismos correspondientes y esta ley que establecía que la reincidencia en la quinta vez de la no emisión de factura era inconstitucional, resultó procedente o resultó favorable para los contribuyentes porque evidentemente la clausura definitiva de una actividad comercial deviene en la vulneración, obviamente no de estos derechos que estamos viendo acá, pero viene la vulneración del derecho al trabajo, viene de manera indirecta, viene la vulneración del derecho a ejercer una actividad económica lícita, ¿no? También de manera indirecta va en vulneración del derecho a, a, la alimentación, al trabajo de las personas que realizan su actividad o de los dependientes, ¿no? Entonces, por esa situación se estableció la inconstitucionalidad de esa ley. Ahora bien, este mismo criterio se quiso llevar a, y la verdad no estoy muy seguro, pero no tengo los datos exactos, pero se quiso trasladar también el mismo criterio, ¿no? Al ámbito de la ley 100, pero respecto no a la expropiación de la estación de servicio, respecto a la sanción de clausura definitiva y posterior expropiación por parte del Estado y la ANH, ¿no? Respecto a la estación de servicios como tal. Y tenemos que hacer una diferenciación respecto a esto. No estoy seguro, la verdad, si existe o no existe una sentencia constitucional que haya ingresado a ver lo que es la ley 100, ¿no? Porque puede haber diferentes criterios, o sea, puede que se haya llevado a cabo el juicio de constitucionalidad respecto a los argumentos que ha elaborado un abogado que podríamos decir que no estaba bien fundamentado, entonces el Tribunal Constitucional no le dio lugar. Pero después podría ser que otro abogado en otra situación ha planteado la inconstitucionalidad de la misma ley, pero bajo otros criterios, ¿no? Y el Tribunal Constitucional puede darle la razón. Pero bueno, hay una diferencia respecto a la actividad comercial que realizan cualquier tipo de contribuyente y una actividad comercial que realiza una estación de servicios. Y el criterio que manejan, y nuevamente les repito, no estoy muy seguro, pero el criterio que se ha manejado es el siguiente. Una estación de servicios no se equipara a una actividad comercial que pueda vender o prestar servicios de diferente forma, ¿no? ¿Por qué? Porque la estación de servicios vende un producto que está subvencionado por el Estado, ¿no? Y al estar subvencionado por el Estado, obviamente existe mayor control por parte del Estado para que este producto no sea eh, enviado fuera del territorio, ¿no? A través del contrabando. Entonces, la normativa, en este caso la ley 100, es mucho más estricta para este tipo de actividad, ¿no? Precisamente por esa situación, que los hidrocarburos están subvencionados por el Estado. No es el precio real, ¿no? Y sabemos qué va a pasar si es que el Estado pretende dejar la subvención, ¿no? Que es un tema, obviamente, que se maneja, ¿no? Que ustedes conocen bien el tema del gasolinazo, lo que ha pasado en Ecuador, creo que recién también, o en Chile, creo,
respecto a la subvención de los hidrocarburos también, o sea, es una revuelta grande, ¿no? Que va a generar diferentes tipos de conflictos. Entonces, me parece que el tema de la no emisión de factura, por la no emisión de factura producto de la venta de una estación de servicio, está respaldado en la norma, ¿no? Pero obviamente eso sí, tendría que verse los criterios. Ahora bien, el Estado puede expropiar bienes inmuebles, ¿no? En este caso, la estación de servicio como tal, pero tendría que existir una compensación, ¿no? Pero nuevamente, le repito, no estoy muy enterado de cómo la administración tributaria efectúa este procedimiento como tal, porque sí tengo entendido lo siguiente, cuando, bajo estos principios, ¿no? Cuando una estación de servicio no emite una factura producto de la venta de gasolina, gas, diésel, lo que hace la administración tributaria es emitirle un acta de infracción, ¿no? Y le otorga un plazo para que pueda presentar los descargos respectivos. Es decir, se está aplicando lo que es el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso. Una vez que pasan los 20 días para la presentación de los descargos, creo que en este caso se reduce a 10 días, la administración tributaria valora los descargos y emite la resolución sancionatoria. Bueno, generalmente siempre confirma la sanción. Y esta sanción, esto sí debiera respetarse, porque alguna vez me comentaron que no se respeta, es decir, que se manda directamente al interventor de la ANH para que verifique, o en todo caso se cierra porque no hay la capacidad de que exista interventor. Esta resolución sancionatoria no puede cumplirse, o sea, no debería aplicarse si el contribuyente impugna la misma. ¿Por qué? Porque todavía no es firme el fallo, no es firme la decisión de la administración tributaria porque está sujeto a una impugnación. Ahora bien, ¿por qué la administración tributaria no podría aplicar todavía la sanción de clausura definitiva o la intervención por parte de la ANH si está impugnada la ARS? Es porque tenemos acá otro principio que es el principio o la garantía de presunción de inocencia, ¿no? Entonces, ¿qué implica la garantía de presunción de inocencia? Que no se puede aplicar la sanción hasta que en un procedimiento se demuestre que efectivamente se ha incumplido con una obligación o se ha infringido la normativa, en este caso la no emisión de factura. Pero bueno, me he pasado, creo que a hablar otros temas respecto a esta problemática, pero como le digo, esa es la diferencia entre una estación de servicios y una actividad comercial de otras características, ¿no? El tema de la subvención. Muy bien, tal vez hay otra Gracias. consulta, de nada. Tal vez hay alguna otra consulta que quieran hacer. Muy bien. Acá, no. Veamos lo que es la relación jurídico-tributaria. Bueno, el Código Tributario, el artículo 13 del Código Tributario establece, ¿no?, que es la relación jurídico-tributaria. Y también tendríamos que ver eh, entre quiénes es la relación, ¿no? La obligación tributaria, dice, constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales, ¿no? Un vínculo de carácter personal entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿no? Este vínculo, ¿cuándo nace el vínculo? ¿Cuándo nace la obligación tributaria? La obligación tributaria nace al momento del perfeccionamiento del hecho generador del tributo. Para ejemplificar mejor esta parte, podemos poner como ejemplo el IVA, ¿no? El IVA tiene tres hechos generadores, o el hecho generador del IVA podemos dividirlo en tres, ¿no? Venta de bienes muebles, prestación de servicios e importaciones definitivas. Bueno, cada uno de estos hechos generadores o el hecho generador del IVA tiene un momento específico en el cual se perfecciona el hecho generador, ¿no? Es decir, el momento específico establecido por ley que va a dar nacimiento a la obligación tributaria y que va a dar nacimiento a la relación jurídico-tributaria o a este vínculo entre sujeto activo y sujeto pasivo. En el caso de venta de bienes muebles, a momento de la traslación de dominio, a momento de la entrega, ¿no?, del producto, ya sea que se pague total, parcialmente o que sea al crédito, ¿no? Cuando ya se entrega el bien, el producto, el bien mueble, ¿no? Entonces ya nace la obligación de emitir factura,
ya se perfecciona el hecho generador del tributo, ¿no? En el caso de prestación de servicios, a momento de el pago total parcial, finalizado el servicio, el que fuere primero, ¿no? Y a momento de importaciones definitivas, a momento del despacho aduanero, ¿no? Cuando la Aduana Nacional de Bolivia da luz verde para que la mercancía ingrese a territorio nacional. Muy bien, entonces tenemos este concepto importante, ¿no? Que nos va a servir para comprender lo demás también. Entonces, la relación jurídico-tributaria entre sujeto activo y sujeto pasivo nace a momento del perfeccionamiento del hecho generador, ¿no? Y hablamos de la obligación tributaria, no cualquier obligación tributaria, sino la obligación tributaria material. Tenemos dos obligaciones tributarias, perdón, obligación tributaria material y formal. Veamos, ¿qué es la obligación tributaria material? ¿No? O cómo entendemos la obligación o el derecho tributario material. Alfredo Benítez, ¿qué es lo que señala? ¿No? El ordenamiento jurídico medular conformado por el conjunto de normas que regulan de forma sistematizada la relación jurídico-tributaria que nace entre la administración tributaria y el contribuyente al producirse el hecho generado, ¿no? Después, caracterizado por normativa propia de los llamados actos iure imperio, es decir, de un conjunto de normas que el Estado impone a los ciudadanos como obligación de contribuir pecuniariamente al fisco, ¿no? Que constituye precisamente el núcleo fundamental del fenómeno de la imposición, ¿no? ¿Dónde está contenido, dónde está regulado el derecho tributario material? Bueno, en el título primero de la ley 2492. ¿No? ¿Qué entendemos por derecho tributario formal u obligación tributaria formal? No son grupos de normas jurídicas destinadas específicamente a la administración tributaria, como integrante de la administración pública en general, cuya función es la de hacer posible que los ciudadanos cumplan diligentemente con esa obligación material de pagar tributos, ¿no? Y acá tenemos otro concepto más. En definitiva, ¿qué entendemos por obligación tributaria material o formal, ¿no? La obligación tributaria material es la obligación principal que tiene el contribuyente, ¿no? Es decir, la obligación de pagar el tributo, siempre y cuando se haya perfeccionado el hecho generador del tributo, ¿no? A eso nos referimos con obligación tributaria material, la obligación tributaria principal. Todos los bolivianos tenemos la obligación de tributar en función a nuestra capacidad contributiva, ¿no? Por otro lado, tenemos la obligación tributaria formal, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto, que es la obligación que tiene el contribuyente de proporcionar información, documentación a la administración tributaria para que se pueda establecer el correcto cumplimiento de la obligación tributaria material, ¿no? Una obligación material, una obligación principal, que es la material, y una obligación accesoria o secundaria, que es la formal. Pero bien, no se puede cumplir la obligación tributaria material sin el cumplimiento de la obligación tributaria formal. ¿No? Porque sin el cumplimiento de la obligación tributaria formal no se podría establecer el quantum del tributo, es decir, no se puede establecer cuánto es lo que tiene que pagar el contribuyente. Entonces los dos van de la mano, ¿no? Si bien se han dividido de esta forma, los dos van de la mano. Diferencias, ¿no? Las fuentes del derecho tributario material y formal. Por ejemplo, las normas sustantivas, es decir, el derecho tributario material, emergen de la ley, ¿no? Es decir, están establecidos en el Código Tributario. En cambio, las normas formales pueden estar establecidas por reglamentación, ¿no? El artículo 64 faculta a la administración tributaria que pueda emitir normativa reglamentaria, y esta normativa reglamentaria va a regular el cumplimiento de obligaciones tributarias formales. El contenido, ¿no? El contenido, las normas sustantivas tienen un contenido patrimonial. ¿Por qué? Porque regulan básicamente el hecho generador y todo lo que tiene que ver con el hecho generador, ¿no? En cambio, las formales tienen otro tipo de obligaciones, otro tipo de contenido, ¿no? Como obligaciones de hacer, no hacer o soportar, ¿no? Es decir, proporcionar información, emitir factura, ¿no? Inscribirse en los registros tributarios respectivos, enviar libros de compras y ventas y demás. A ver, veamos otras diferencias, ¿no? ¿Quiénes intervienen, ¿no? En el derecho tributario formal, en el derecho tributario material? En el derecho tributario sustantivo o en las obligaciones tributarias materiales intervienen el acreedor y el deudor, es decir, el Estado y el contribuyente,
¿no? Obviamente, una vez que se haya perfeccionado el hecho generador, nace la relación jurídico-tributaria entre Estado y contribuyente, ¿no? Ahora, en las obligaciones tributarias formales, no interviene necesariamente el acreedor y el deudor, pueden intervenir terceros ajenos a la obligación tributaria, ¿no? La administración tributaria tiene la facultad de poder exigir información a cualquier entidad pública o privada. Es lo que hace, ¿no? Básicamente pide información a la Aduana Nacional de Bolivia para ver si determinado contribuyente ha realizado importaciones, ¿no? De, qué sé yo, de mercancía para vender. Puede pedir información a la ASFI para ver si determinado contribuyente tiene depósitos bancarios, productos de sus actividades, podría presumir que es así, ¿no? La finalidad, otra diferencia, ¿no? Las normas materiales explican en qué consiste el tributo y su constitucionalidad, ¿no? Nuevamente, esto tiene que ver con el concepto de hecho generador y obviamente los principios limitadores a la potestad tributaria que regulan el hecho generador como tal, que ya lo hemos explicado. La finalidad de las normas formales o las obligaciones formales es facilitar el cumplimiento del pago del tributo. ¿Por qué? Para proporcionar información, ¿no? Nuevamente, derecho formal tiene que ver con las facultades de la administración tributaria para poder controlar, verificar, fiscalizar, investigar, determinar, liquidar la deuda tributaria, ¿no? Investigar, hacer inspecciones, control y demás, ¿no? Y tiene que ver con los deberes formales del contribuyente, ¿no? Emisión de factura, libros de compras y ventas y todo lo que ustedes conocen perfectamente. Y el derecho material tiene que ver con los elementos de la relación jurídico-tributaria, la deuda tributaria y las formas de extinción. La relación, los elementos constitutivos de la relación jurídico-tributaria, bueno, pues están claramente identificados en el Código Tributario, ¿no? Pero simplemente a manera de esquema, a manera de pedagógica de poder dar a conocer los mismos, tenemos los siguientes, ¿no? Nuevamente acudimos al profesor Alfredo Benítez Rivas, que en su libro Derecho Tributario establece esta forma de descomposición de los elementos constitutivos de la relación jurídico-tributaria, ¿no? Elemento cualitativo, hecho generador, personal, sujeto pasivo, ¿no? El hecho generador es el núcleo del tributo. Elementos cuantitativos, base imponible, alícuota, ¿no? Esto podríamos decir, hecho generador, sujeto pasivo, tiene un componente más, tiene un respaldo más respecto al derecho material. En cambio, el cuantitativo, base imponible, alícuota, tiene un respaldo más. Para poder determinar esto, va a ser más formal, ¿no? Elemento temporal, el perfeccionamiento del hecho generador y el periodo de liquidación, que es diferente. Se puede perfeccionar el hecho generador en un momento específico, pero el periodo de liquidación va a ser después, ¿no? Y la forma de liquidación. Por ejemplo, el IVA mensual, ¿no? El IU es después de 120 días posterior al vencimiento y demás. El elemento territorial tiene que ver con el principio de fuente o territorialidad, todo lo que se genere dentro del territorio nacional, obviamente con algunas excepciones, como el IUEB, y los niveles de gobierno, ¿no? Y en este caso los niveles de gobierno nos referimos ya a las autonomías, nivel central, departamental, municipal. La relación jurídico-tributaria es un aspecto importante para poder comprender o revisar es que no en todas las situaciones que el administrado se encuentra en la obligación de dar al Estado se van a considerar como tributo, ¿no? Hay otras situaciones, por ejemplo, la multa, la obligación convencional, el tributo, la indemnización por daños, que van a ser, que van a generar una relación también con el Estado, pero no va a ser una relación tributaria. Por ejemplo, la multa, en este caso, la no utilización de barbijo, creo que es las sanciones 500 bolivianos, ¿no? Multa por incumplimiento a una obligación, pero en este caso no una obligación tributaria, ¿no? La obligación convencional, por ejemplo, qué sé yo, que producto de una relación comercial que tenga el administrado con el Estado, ¿no? La venta de algún producto y demás. Los tributos, ¿no? Acá sí hay una obligación, una relación jurídico-tributaria, una obligación de dar por parte del contribuyente al Estado, pero siempre y cuando se haya perfeccionado el hecho generador de un tributo, ¿no? Una obligación de dar al Estado. La indemnización por daños, ¿no? Por ejemplo, el incumplimiento de un contrato, la ejecución de una boleta de garantía, ¿no? Que podría ser, ¿no? Pero en realidad lo que vemos acá, lo que nos interesa es que dentro de la relación jurídico-tributaria hay diferentes situaciones en las que el administrado, el ciudadano, una empresa pública, bueno, una empresa privada o un contribuyente
podría estar en la obligación de dar al Estado algo, pero identificamos que el tributo tiene características propias, ¿no? Muy bien. Antes de concluir esta parte, ¿alguna consulta, comentario? Quiero sacarle foto a esto mientras ustedes ven. Consultas, ya vamos a concluir la clase de hoy. Vanessa Verónica. Licenciado, nuevamente Sí, Carmen Condori le habla. Quería hacerle ¿cómo una es? consulta. Claro, Sí, respecto a la calculadora tributaria, hay ya, varios recursos de alzada y recursos jerárquicos de los contribuyentes. Y en algunos de ellos mencionan sobre la vulneración al principio de seguridad jurídica, porque su calculadora tributaria de impuestos que está en el portal es solamente referencial, pero al momento de la determinación de la deuda tributaria a veces hay variaciones en pequeños importes, pero al momento de sancionar lo duplicarían a veces al 100% dependiendo a la normativa que se está aplicando. ¿Cómo se podría solucionar este aspecto, este hecho? ya. Eh, Muy bien. En realidad, como lo dice la compañera, el tema de la calculadora tributaria no debería tener, tengo entendido que tampoco es referencial, ¿no? Porque la deuda o la liquidación que efectúe debería ser la oficial, ¿no? Porque tendríamos que respaldar esta situación con los derechos que tiene el contribuyente, ¿no? Si revisamos el artículo 68 del Código Tributario, el contribuyente, además de lo que estamos viendo de los derechos constitucionales, de los principios a la potestad, principios constitucionales a la potestad tributaria, tenemos que ver los derechos establecidos en el Código Tributario, además los derechos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo que también se aplicaría al ámbito tributario. No, en este caso, uno de los derechos que tiene el contribuyente es a ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos, ¿no? El numeral 1 del artículo 68. Ahora bien, la administración tributaria, si hay un derecho por parte del contribuyente, eh, nace una obligación por parte de la administración tributaria. Esa es la lógica. Hay un derecho, entonces nace una obligación para otro. Entonces la administración tributaria, si está eh, efectuando liquidaciones que van a variar en un boliviano, dos bolivianos, de acuerdo a la, qué sé yo, a la UFB, van a variar respecto al redondeo como tal, si está en la liquidación de la deuda a través de la calculadora tributaria, entonces no debería existir ningún tipo de reproche, podríamos decir, por parte de la administración tributaria. ¿Por qué? Porque estaría incumpliendo un deber que tiene, que es el de informar al contribuyente correctamente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, ¿no? Ahora bien, en el ámbito práctico, usted sabe, bueno, perfectamente que si hay una liquidación diferente que realiza el contribuyente, una liquidación diferente que realiza la administración tributaria, en función a un boliviano, dos bolivianos, el caso no se va a cerrar, ¿no? Es decir, tiene que estar correctamente pagado, incluso algunos contribuyentes prefieren pagar unos 2, 3 bolivianos más para que no exista esta diferencia. Porque el hecho de que no se pague un boliviano, dos bolivianos, va a impedir que el caso se cierre y va a impedir que la administración tributaria emita el auto de conclusión respectivo, el auto de conclusión de trámite respectivo. Ahora, otro aspecto es que la liquidación esté mal practicada, ¿no? Lo que usted me señala es que la liquidación tenga alguna diferencia respecto a a la calculadora tributaria. Eh, si está mal liquidado, obviamente esto ya va a ser sujeto a nulidad de procedimiento, a la nulidad del acto administrativo. Pero respecto a la liquidación como tal, la verdad es que yo no conozco eh, impugnaciones por parte del contribuyente. Pero obviamente sí se podría impugnar, ¿no? Porque, nuevamente les repito, si la calculadora tributaria le establece al contribuyente un monto determinado a cierta fecha, lo que tendría que hacer el contribuyente es, obviamente, pagar ese monto y exigir
a la administración tributaria que sea coherente con los actos administrativos que emite, o por lo menos con los sistemas tributarios que está generando para poder cumplir el derecho que tiene el contribuyente respecto al correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Es decir, la administración tributaria a través de sus sistemas no le podría hacer incurrir en error al contribuyente. A eso me refiero, ¿no? Bueno, a ver, no sé si está, no sé si he respondido la consulta. Sí, licenciado, Compañero. gracias. Muy Gracias. bien. Tal vez, de nada, gracias. ¿Alguien más tal vez tenga alguna? Hay un caso muy particular respecto, obviamente esto no tiene nada que ver con la liquidación ni nada, ¿no? Pero, por ejemplo, les comento respecto a la pregunta que me hace y la problemática anterior respecto a las estaciones de servicio. Hay unos 3, 4 casos que ha incurrido en un craso error la administración tributaria respecto a la sanción, perdón, a la conversión de la sanción por multa en vez de clausura, en el tema de estaciones de servicio. ¿Qué es lo que pasó? La administración tributaria fue a una estación de servicio, hizo un operativo control coercitivo y verificó que el contribuyente no emitió factura, ¿no? Es decir, la estación de servicio. Obviamente los servidores públicos, considero que en estos casos eran servidores públicos nuevos, ¿no? O que no estaban muy bien informados respecto a la normativa tributaria, se contactaron con la central de la administración tributaria y les dijo que era la primera vez que no emitían factura. Entonces, en el acta de infracción le dio la posibilidad al contribuyente de que pueda convertir la sanción de clausura por multa, ¿no? Entonces, lo que hizo el contribuyente, obviamente, al verificar el error cometido por la administración tributaria, bueno, pues decidió pagar la multa, ¿no? El monto no facturado multiplicado por 10. Presentó como descargo el pago, ¿no? La administración tributaria advertida del error, bueno, pues dijo, no, acá un momentito, ¿qué pasó? No teníamos que darle la posibilidad de convertir porque la normativa no establece este procedimiento para este tipo de contribuyentes. En todo caso, corresponde la clausura definitiva. Entonces, emitieron la resolución sancionatoria estableciendo la clausura definitiva, ¿no? Esto fue sujeto de impugnación. Algunos casos llegaron al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos y garantías, obviamente respecto al principio, la garantía del non bis in idem, es decir, no dos veces por el mismo hecho. Otros casos llegaron al Tribunal Supremo de Justicia y otros casos llegaron a la Autoridad de Impugnación Tributaria. ¿No? La misma problemática para todos los casos. Creo que son 4 o 5 casos que han sucedido de esta forma. Muy bien, lo que dijo el Tribunal Supremo de Justicia, que es el que recuerdo muy bien, es que obviamente no puede pagar el contribuyente o no puede cumplir 2 veces una sanción, ¿no? Si ya se le ha sancionado al establecer la conversión de la multa, de la sanción de clausura por multa y el contribuyente ya ha pagado, ya no le corresponde la clausura definitiva, ¿no? Y por otro lado, también señaló que los errores cometidos por la administración tributaria no pueden perjudicar al contribuyente. Aplicando ese razonamiento al tema o a la consulta que hace la compañera respecto a la liquidadora a la calculadora, la calculadora KIPUS, creo que se llama, de la administración tributaria, podríamos decir lo mismo, ¿no? Si la KIPUS o la liquidadora de la calculadora tributaria de la administración tributaria te hace cometer errores, esos errores eh, no podrían afectar al contribuyente, ¿no? Entonces, lo que tendrían que hacer los contribuyentes es, y el problema acá es el del sistema, ¿no? Si te da una constancia la liquidadora de que puedas pagar o de que te ha generado un número, qué sé yo, un código QR, que te, que te respalde que tú has sacado esa liquidación de la calculadora y con eso puedas ir a pagar al banco, qué sé yo, ¿no? Y vayas a la administración tributaria y tengas ese respaldo, la impresión, y decir, bueno, la calculadora tributaria me ha establecido, me ha liquidado la deuda tributaria de esta forma y yo he pagado de esta forma. Entonces no tendría por qué haber ningún tipo de objeción o reclamo o reliquidación por parte de la administración tributaria, ¿no? Yo lo podría ver de esa forma también. Muy bien. ¿Alguna otra consulta que tengan? Doctor, disculpe. Sí. Disculpe, una consulta con relación, respecto a la relación jurídico-tributaria, ¿nos puede volver a explicar la obligación convencional o dar un ejemplo, por favor? La obligación convencional. Sí. Ah, acá.
Ya, bueno, este cuadro o esta diapositiva es simplemente para que verifiquen en qué otras situaciones el administrado, es decir, el ciudadano, está en la obligación de dar al Estado, ¿no? En qué situaciones está en la obligación de dar algo al Estado, ¿no? Eh, en caso de multa, ¿no? Tránsito, en caso de multa, qué sé yo, no utilización de barbijo, estar en estado de ebriedad, qué sé yo, ¿no? Hay una multa, hay una obligación de dar por parte del Estado. Cuando hablamos de una obligación convencional, nos referimos a que, o me refiero a que hay una situación, un convenio establecido entre el Estado y el ciudadano, ¿no? Puede ser un contrato de compraventa o algo respectivo en el que el ciudadano le otorga algo al Estado. Podría ser producto de una compraventa, podría ser producto de un servicio que el Estado le otorga al ciudadano, ¿no? Podría ser esa situación, una obligación convencional, me refiero a una situación en la cual el Estado y el ciudadano se suscriben un contrato en el cual el Estado le otorga algo y el ciudadano también le otorga algo al Estado. No, a eso me refiero con obligación convencional. Ahora, el Estado puede actuar como ente público y también puede actuar como ente privado. Tiene una doble personalidad del Estado, ¿no? Entonces también puede ejercer actos de negocio el Estado y producto de esos actos de negocio podría el ciudadano tener la obligación de dar algo al Estado, ¿no? Los tributos, nuevamente, esto es lo importante, ¿no? ¿En qué situación el ciudadano o el contribuyente está en la obligación de dar? Siempre y cuando se perfeccione el hecho generador del tributo. Y en indemnización por daños, bueno, pues podría ser el incumplimiento a un contrato por parte del Estado, ¿no? Es decir, podría ser el incumplimiento a, a un contrato de obras, ¿no? Donde el Estado tenga que ejecutar, qué sé yo, la boleta de garantía, porque el hecho de no cumplir un contrato en plazo repercute ciertas o tiene ciertas repercusiones para el Estado y obviamente se va a ejecutar una sanción, ¿no? A eso me refería. Tal vez alguien más. Gracias. Licenciado, De ¿cómo nada, está? Estefan. Buenas noches. ¿Cómo está? Tengo una consultita ¿Ya? respecto a lo que es la impugnación. Si un contribuyente decide impugnar, ¿necesariamente tiene que recurrir en primera instancia a la autoridad de impugnación? ¿O directamente puede pasar ya al Tribunal Supremo? O no sé cómo funciona ese procedimiento. ¿Nos puede Ya, indicar, por muy favor? bien. Entonces, permítame un momentito. Me quiero salir les voy a mostrar otra diapositiva para que podamos comprender un poco mejor la consulta que hace la compañera. Pero denme un minutito, por favor. Eh, denme un minutito y les voy a mostrar. Ahora sí. ¿Pueden ver esta diapositiva? ¿Se puede ver, Nilda? Sí, Lice. Ya, muy bien. Entonces, para responder a la consulta de la compañera, vemos este cuadro respecto a las impugnaciones tributarias, ¿no? Hay diferente tipo de impugnaciones tributarias. Cuando hablamos de impugnación nos referimos a reclamo por parte del administrado, por parte del contribuyente o por parte de un colegio, qué sé yo, lo que tenga cierto interés respecto al tributo. Entonces tenemos tres tipos de impugnaciones. Por un lado tenemos impugnaciones de actos administrativos, es decir, me refiero a resoluciones determinativas, resoluciones sancionatorias, autos de multa, resoluciones administrativas de rechazo de prescripción, resoluciones administrativas de rechazo de declaraciones, de rectificatorias de declaraciones juradas, resoluciones administrativas de rechazo a solicitudes de exención tributaria, ¿no? Actos administrativos particulares que van dirigidos a un contribuyente. Entonces, cuando la administración tributaria emite un acto administrativo que va en detrimento de los intereses del contribuyente, lo que puede hacer el contribuyente es interponer o bien un recurso de alzada o bien interponer una demanda contencioso tributaria, ¿no? Tiene dos vías de impugnación, o bien el recurso de alzada o bien la demanda contencioso tributaria.
Ambos tienen características diferentes. Por ejemplo, este se interpone el recurso de alzada 20 días posterior a la notificación. Esta demanda contencioso tiene 15 días, ¿no? Es decir, si el contribuyente decide interponer recurso de alzada, está renunciando a la demanda contencioso tributaria. Si el contribuyente interpone demanda contencioso tributaria, está renunciando al recurso de alzada, ¿no? Ahora, cada uno tiene un esquema diferente. Ahora, la lógica acá es la siguiente, ¿no? Para que podamos aplicar el principio de control judicial como principio limitador a la potestad tributaria. ¿Quién se hace cargo del recurso de alzada? Recurso jerárquico. ¿Quién es la autoridad competente que va a resolver? Va a ser la autoridad regional de impugnación tributaria y posteriormente la autoridad general de impugnación tributaria. La autoridad de impugnación tributaria es una entidad administrativa dependiente del Ministerio de Economía, al igual que el Servicio de Impuestos y la Aduana Nacional de Bolivia. Entonces, hemos dicho que el principio de control judicial establece que toda la actividad administrativa va a ser sujeto a revisión por parte del órgano judicial. Entonces, la decisión que emite la Autoridad General de Impugnación Tributaria todavía va a ser sujeto a control judicial a través de una demanda contenciosa administrativa. Las sentencias que estamos viendo, que vamos a ver en las diapositivas que estamos viendo ahora, que vamos a ver la semana siguiente, tienen que ver con demandas contencioso-administrativas, ¿no? Emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia después de un procedimiento de impugnación en sede administrativa ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, ¿no? Esa es la cuestión. Espero haber respondido la pregunta, ¿no? Y tenemos otras vías de impugnación también. Eso tiene que ver impugnación de normas tributarias, RNDs, ¿no? Que se pueden impugnar. Y esta otra impugnación que estamos viendo también, por ejemplo, recursos contra tributos, ¿no? Que estos recursos contra tributos también tienen que ver con el tema de los principios limitadores a la potestad tributaria. Cuando un tributo no respeta el principio de capacidad contributiva, bueno, se puede activar este recurso contra tributo constitucional, ¿no? Acá ya lo ve el Tribunal Constitucional. Y estas acciones constitucionales también lo ve el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, compañera. Lice, Sí. entiendo que el tema del recurso de alzada y recurso jerárquico se hace ante una autoridad regional. Entonces, la demanda contenciosa sería aún mediante la vía ordinaria, la demanda contenciosa tributaria. No, acá hay que hacer una diferencia clara respecto a la demanda contencioso tributaria y la demanda contencioso administrativa, ¿no? Ambos los va a ver el Tribunal Supremo o la autoridad jurisdiccional. Pero, o sea, cuando hay una resolución determinativa, el contribuyente puede impugnar, puede elegir o bien el recurso de alzada, ¿no? O bien el recurso de alzada, o bien la demanda contencioso tributaria. No, uno de los dos tiene que escoger, no puede escoger los dos. Como le digo, si interpone recurso de alzada, está renunciando a la demanda contencioso tributaria. Si interpone demanda contencioso tributaria, está renunciando al recurso de alzada y recurso jerárquico. Ahora, si decide interponer recurso de alzada, recurso jerárquico, esta decisión de la autoridad de impugnación tributaria bajo el principio de control judicial todavía va a estar sujeto a una demanda contencioso administrativa. El Tribunal Supremo de Justicia, los jueces, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia todavía van a poder revisar la decisión de la autoridad de impugnación tributaria. En cambio, acá en la demanda contencioso tributaria, no, o sea, eso ya se queda ahí, porque ya está, ya se ha activado la vía de impugnación judicial. Entonces, esa es la diferencia. Se interpone el recurso de alzada, el recurso jerárquico, y pierden, digamos, o pierde la administración tributaria o pierde el contribuyente, todavía hay una vía de revisión que va a ser la demanda contencioso administrativa, que es diferente a la demanda contencioso tributaria, ¿no? Esa es la diferencia. Gracias, licenciado. Muy bien, muy bien. Sí hay dudas respecto a los medios de impugnación porque no está claro la verdad, o sea, hay una confusión, ¿no? Pero es necesario que vean que es diferente demanda contencioso administrativa que demanda contencioso tributaria. Ya, muy bien, ¿alguien más? Tal vez.
Bueno, vamos a terminar con lo siguiente. Sí, rápidamente vamos a ver estos datos estadísticos que emite la Autoridad de Impugnación Tributaria en recursos de alzada y recursos jerárquicos, ¿no? ¿Cuál es la lógica para ver esta es una antesala para ver la siguiente semana el procedimiento de determinación, ¿no? Es una antesala nada más. ¿Cuál es la lógica de los resultados de la Autoridad de Impugnación Tributaria? Fue obtenido, obviamente, de una página oficial de la Autoridad de Impugnación Tributaria y establece lo siguiente, ¿no? El 71% de los casos impugnados la gestión 2018 fueron de anulatoria, es decir, hubo algún procedimiento llevado a cabo con vicio de nulidad y se anuló el procedimiento. Un 19% es de confirmatoria del acto administrativo, un 0,9% es revocatoria total, ganó totalmente el contribuyente, o revocatoria parcial. Es decir, si la deuda fue 100.000, se redujo a 50.000 y demás, ¿no? Entonces, la lógica acá es que el 71% de los casos se anula los actos administrativos emitidos por la administración tributaria. Esto se confirma con los recursos jerárquicos, ¿no? Hay un gran porcentaje, más del 50%, que se anulan los procedimientos. ¿Esto qué nos dice? Que la administración tributaria comete muchos errores al momento de la emisión de sus actos administrativos. ¿Y cuáles son las causas de nulidad? Bueno, pues hay diferentes causas de nulidad, ¿no? Por ejemplo, acá vemos cuáles son los elementos esenciales del acto administrativo. El artículo 28 de la ley 2341 establece qué debe contener un acto administrativo. Debe ser emitido por autoridad competente, ¿no? Debe haber una causa, hechos y antecedentes que motivan el hecho. El objeto debe ser lícito, cierto y materialmente posible. El procedimiento, tiene que haber un procedimiento específico. El fundamento, la normativa, la finalidad, ¿no? Muy bien, acá, la nulidad del acto administrativo. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los siguientes casos, ¿no? Que hubieran sido emitidos por autoridad sin competencia, ¿no? Es decir, podemos decir que una autoridad, la Distrital 1, emitió, la Gerencia Distrital 1, La Paz, emitió una resolución determinativa de un contribuyente que correspondía a la Gerencia Distrital La Paz 2, ¿no? Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible, ¿no? El objeto es el motivo, digamos, ¿no? El objeto en una resolución sancionatoria va a ser la sanción, ¿no? En el hipotético caso de que hemos señalado, de la sanción de clausura por multa, ¿no? La conversión, si ya se ha convertido, ya ha pagado, no podrías volver a sancionarle, ¿no? Porque el objeto es ilícito, ya no podrías volver a sancionar bajo el principio del non bis in idem, no dos veces por el mismo hecho. Que se hubiesen prescindido total y absolutamente del procedimiento, ¿no? El debido proceso, que exista un procedimiento específico. Los que sean contrarios a la Constitución, acá nuevamente hablamos de la Constitución Política del Estado, que sean contrarios, ¿en qué sentido? Principios, derechos, garantías, ¿no? Cualquier otro establecido expresamente por ley. Anulabilidad, ¿no? Del acto administrativo. La nulidad del acto administrativo no tiene solución, así podemos decir, ¿no? La anulabilidad todavía tiene solución, pero cuando hay anulabilidad es porque existe un defecto de forma, dice, ¿no? No es de fondo. Acá, en cambio, es de fondo, ya no se puede subsanar. Cuando hay nulidad del acto, no se subsana. En cambio, cuando hay anulabilidad, sí podría haber un criterio de corrección, ¿no? Porque hay un defecto de forma. Ahora, ese defecto de forma tiene que dar lugar a indefensión de los contribuyentes. Acá, el sentido es respecto a la consulta que me hacía. El hecho de que la calculadora tributaria establezca un dato incorrecto respecto a la liquidación de un boliviano, dos bolivianos, ¿es un defecto de forma o de fondo? Da lugar a la nulidad o a la anulabilidad del acto. Es decir, si es nulo, tendríamos que casar, ¿no? O identificar a uno de estos incisos. Ahora, si es anulable, podríamos decir, no, bueno, es un defecto de forma, son un boliviano, qué sé yo, afecta, es decir, un boliviano le va a dar lugar a indefensión al contribuyente, ¿no? Es decir, ¿es realmente importante o se puede subsanar? Es decir, ¿se puede pagar ese un boliviano después o le va a generar, qué sé yo, una multa de un boliviano más un boliviano, no sé, ¿no? Eso tendríamos que ver. Es decir, la relevancia, ¿no? De la situación. Ahora, si obviamente el monto es interesante, bueno, va a depender mucho del caso en concreto, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Nos vamos a quedar, la siguiente clase les voy a explicar un poco más esta parte porque estamos avanzando muy rápido ya. Entonces, con esto
vamos a concluir, a no ser que tengan alguna duda más, no hay ningún problema. ¿Dudas? No, Lisa, no está todo claro. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, con eso nos despedimos, tengan un buen fin de semana y el lunes nos conectamos, ¿no? El material también ya se ha pasado para que a los compañeros que coordinan en la fundación, y también me imagino que ya les van a transmitir a ustedes o se va a subir al sistema de la fundación, ¿no? Para que puedan revisarlos y demás. Ahora bien, de acuerdo, vamos a ver el siguiente lunes, veremos si es que podemos alcanzar el tema de las... Bueno, hagamos una aclaración. Se ha escogido 19 sentencias, como somos 19 personas, son 19 inscritos, tenemos 19 sentencias, ¿no? Estas sentencias no son muy ampulosas, no son cortas, en realidad, no son muy grandes. Yo lo que les pido, ustedes tienen un número de lista. No, licenciado, yo no lo tengo. Ya, entonces, ¿sí? Bueno, entonces eso tendríamos que coordinar, porque si son 19 sentencias, mi idea era que, por ejemplo, el número 1 de la lista tenga la primera sentencia para poder leer, ¿no? Pero déjenme ver, porque estamos todavía un poco, bueno, déjenme coordinar con Karen para ver cómo hacemos el tema de los números. De todas formas, el material ya se ha entregado, se va a subir, ¿no? Y también me imagino que el número de cada inscrito también ya se les va a pasar para que ustedes vean, ¿no? El número 1, de acuerdo al apellido, es el número 1 de la sentencia, ¿no? Entonces no son sentencias muy largas. Ese es el material que tienen que leer y obviamente tienen que exponer. Lo dejaríamos para el día miércoles, ¿no? La exposición. Ese es el único material y bueno, pues las preguntas del foro, que también son 2 preguntas para el primer foro de la siguiente semana y una pregunta, una problemática para el siguiente foro, ¿no? El lunes un poco más vamos a poder aclarar este aspecto, pero ya tienen las sentencias y también le voy a pedir a Karen que les envíe la lista donde van a poder identificar qué número en la lista son. Entonces, ese número está en las sentencias asignadas, ¿ya? Entonces, con esto concluimos. Buen fin de semana. Nos conectamos el siguiente lunes. Disculpen, Sí, licenciado, ¿será posible que por favor nos pueden enviar, digamos, hasta mañana para hacer las sentencias o revisarlo para la exposición, por favor, como claro. el día lunes inicia actividades de trabajo Sí, también, por favor? sí. Claro que sí, yo coordinaré con Karen porque esa tarde se envió. O sea, yo les digo, en la tarde se envió la documentación. De todas formas, se puede ver el documento Word. Sí. Ya, por ejemplo, acá está, caso 1, dice, ¿no? Sentencia, Ajá. esto le va a tocar, qué sé yo, a la persona que apellide con A, ¿no? De acuerdo a la lista que también se va a mandar para que ustedes tengan la certeza de qué sentencia les ha tocado. Sentencia 22 del 27 de marzo, ¿no? Es un contencioso administrativo que también tuvimos la oportunidad de explicar ahora. Y nuevamente, la estructura es la misma, una sentencia constitucional que ustedes la han visto, claro, que la han visto con las sentencias del Tribunal Constitucional. Estas son sentencias del Tribunal Supremo. Igual establecen antecedentes, igual establecen criterios, ¿no? En la parte más importante está pintado con verde para todas las sentencias. Tenemos antecedentes, sí les va a servir para poder comprender. Yo les digo, léanlo, lean la integridad de la sentencia, pero pónganle más énfasis a lo que está pintado con verde. Acá, ¿no? Considerando fundamentos jurídicos del fallo,
Desde acá es la parte donde el Tribunal Supremo de Justicia ingresa a verificar, ingresa a resolver la problemática, ¿no? Base presunta, cada uno tiene que ver con el procedimiento de determinación, ¿no? Base presunta, base cierta, nulidades y demás, ¿no? Y acá al final, el por tanto, improbada la demanda interpuesta por la Gerencia Distrital Cochabamba. Es decir, improbado, no les fue bien. Han reclamado y han perdido, ¿no? Caso 2, lo mismo, ¿no? Antecedentes. Lean, es como un cuento nada más, ¿no? Es un cuento donde existen dos partes, ¿no? Acá está pintado con verde porque es importante, ¿no? Acá está pintado con verde porque es importante. Conclusiones, ¿no? Para el segundo, para el que le toque el 2. Lo mismo, vean, para el caso 3 está pintadito con verde, la parte más importante donde se resuelve la problemática está pintado con verdecito, ¿no? Entonces, esto tienen que leer caso 4, ¿no? Entonces, como les digo, son 183 páginas, entre 19 sentencias, no es mucho cada sentencia, ¿no? Léanlo y el día miércoles ya yo les voy a pedir que expongan, así bien corto, bien resumido, ¿no? Máximo 5 minutos, eso es máximo, ¿no? Es decir, por ejemplo, al caso 1, a Nilda, digamos, le ha tocado, ¿no? ¿Cuál es la problemática y cómo se ha resuelto el caso, ¿no? La problemática es porque se ha llevado a cabo un procedimiento de determinación, la vista de cargo, había un vicio de nulidad porque la base imponible se ha establecido sobre base cierta cuando era sobre base presunta, ¿no? ¿Qué ha decidido el tribunal? Bueno, que le ha dado la razón al contribuyente o a la administración tributaria, o en este caso a la autoridad de impugnación tributaria, ¿no? Es eso nada más, ¿ya? Entonces, toda esta información se va a pasar, si no es el día de, bueno, el día de mañana, ¿no? Yo creo que ahí ya va a estar subido en el foro y también si tienen un grupo de WhatsApp, también se va a mandar la lista que tienen ustedes, o creo que yo lo tengo también, con el orden alfabético del número 1, número 2 y demás, ¿ya? Está bien, doctor. Gracias. Listo, compañera Margarita.